Muy buenos días, Mario y Carolina y público televidente. Esta mañana pues va a empezar el Congreso de la República a conocer nuevamente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos en primera lectura. Varias cosas han pasado desde que esta propuesta de ley fue enviada a la Corte de Constitucionalidad y de la Corte de Constitucionalidad nuevamente de vuelta al Congreso. Vamos a analizar las posibilidades de que sea aprobada con Gerson Sotomayor, él es analista en temas legislativos, bienvenido Gerson, y con José Carlos Sanabria, quien es analista político de ACIES. A ambos, bienvenidos. Muy buen día. Cuéntenos cuáles las posibilidades de que esta ley finalmente sea reflexionada, conocida, debatida en el Congreso de la República y aprobada incluso por todavía esta legislatura. Gerson. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que analizar cuál es la correlación de fuerzas actual del Congreso de la República previo a una segunda vuelta. No tenemos la misma correlación de fuerzas que previo a la primera vuelta de elecciones, y esto pues obviamente condiciona el apoyo que puede o no tener una iniciativa de esta índole. Especialmente porque creo que una de las candidatas, bueno, la candidata presidencial ya se manifestó solicitándole a los diputados que pudieran aprobar esta reforma. Obviamente creo que a partir de la resolución de la Corte de Constitucionalidad se necesitan 105 votos para pasarlo en todos sus debates. Entonces creo que el día de hoy el Congreso intentará buscar esos 105 votos y obviamente para eso es absolutamente necesario el voto de los diputados de líder. Es necesario también el debate, es decir, ya no se puede ir de urgencia nacional. Podría irse de urgencia nacional. No es una cosa, no limita a lo otro. Lo único que plantea la Corte de Constitucionalidad es que sea con 105 votos. Obviamente, la aprobación de urgencia nacional es también una votación de 105 votos para la aprobación de la agenda y otros 105 votos, que es lo que determina la Corte para la aprobación propiamente de urgencia nacional. Entonces, mientras tanto eso se podría ir de urgencia nacional. No sé si el Congreso de la República en este momento está en condiciones de hacer ese tema. Ya había pasado con anterioridad el tema. Vamos a ver qué posición puede asumir un partido líder, por ejemplo, con el desgaste, con el debilitamiento que se tuvo después de la primera vuelta. Y, por supuesto, creo que los diputados tendrán que dar la cara precisamente porque ahora depende de ellos, no depende de un candidato a la presidencia lo que se pueda hacer, sino que depende de ellos en sus distritos y, digamos, la labor que demuestren dentro de su propia gente en cada una de sus localidades. Ahora, José Carlos, recuérdanos, esta ley es devuelta por parte de la Corte de Constitucionalidad solamente porque no se había cumplido con el debido procedimiento. Sí, no es porque, como en la ocasión anterior, haya regresado con algún tipo de recomendación o de análisis, observaciones, no. No, en este caso, la iniciativa que retornó de la CC es una iniciativa que la Comisión Específica de Asuntos Electorales emitió luego de que el Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta. Es decir, lo que estamos viendo es la modificación que hizo la Comisión Específica de Asuntos Electorales de la propuesta presentada por el Tribunal Supremo Electoral. Esta propuesta, que en alguna medida tuvo grandes consensos, es decir, muchos de los actores sociales, desde la plataforma, el consorcio y otros actores importantes, apoyaron la propuesta del tribunal. Incluso la misma mesa que instaló el Congreso de la República en medio de toda la agitación política que tuvimos, también le dio el respaldo político a la propuesta del tribunal. Sin embargo, pues la comisión la analizó, excluyó algunos elementos sustantivos, como por ejemplo los vinculados con la democracia interna, mantuvo otros también importantes. Como el financiamiento, parece que sí. Yo creo que el financiamiento es uno de los aspectos más desarrollados y más importantes de esta iniciativa. Otro de los aspectos también relevantes es principalmente que el dictamen manda a instalar una comisión posterior a cada proceso electoral para que se reforme la ley electoral y de partidos políticos, es decir, abre la ventana para que tengamos un progresivo perfeccionamiento del sistema. Y esto es importante porque es muy difícil construir no solo consensos, sino propuestas. Y en este caso, aunque el dictamen que en este momento está no satisface todos los temas que nosotros podamos pensar que son necesarios, sí satisface muchos que tienen alto consenso y deja la puerta abierta para que posterior a cada proceso electoral se pueda mejorar. Ahora, el momento nuevamente está haciendo replantear la pertinencia de que sea conocida esa legislación
por los actuales diputados y que sea aprobada por esta legislatura. Hay quienes dicen que sí, porque es mejor eso, a la luz de lo que José Carlos decía, se logra un avance en materia de la legislación y posiblemente pues tengamos la posibilidad, de acuerdo a este artículo que bien mencionaba José Carlos, de poder ir mejorando esta en el futuro. Hay quienes dicen que no es lo más recomendable, que esa legislación que planteó el Tribunal Supremo Electoral en su momento ya se ha vuelto, digamos, por llamarlo de alguna manera, obsoleta en algunos de sus artículos, como por ejemplo lo relacionado al voto nulo y la reelección. ¿Qué piensas, Gerson? Bueno, yo creo que es relativo, no es obsoleta. En lo más mínimo creo que todavía mantiene puntos importantes que creo que deberían ser aprobados. Independientemente, ya vimos quiénes son los diputados que integran la nueva legislatura. Líder igual encabeza, digamos, esta nueva legislatura. También el Patriota ocupa un lugar importante dentro de los primeros lugares de correlación de fuerzas dentro del Congreso. Entonces, si pensamos en buscar un momento trascendental, importante, adecuado para aprobar una ley, jamás va a pasar. Es ahorita. Al fin y al cabo tenemos que voltear a ver a la institucionalidad del Estado. La institucionalidad del Estado es el Congreso de la República digamos, en el Pleno del Congreso. Y eso está integrado por quienes eligieron, por quien la población los eligió. Entonces creo que en este momento el Congreso de la República sí juega un papel muy importante. No creo que estén trasnochados los contenidos, por el contrario, creo que se incorporan adicional a lo que mencionaba José Carlos, creo que se incorpora también el voto en el extranjero, es un tema importante. Creo que es importante también mencionar que se le otorgan a la propia Tribunal Supremo Electoral una asignación presupuestaria estable que no tiene que ir a hacer romería al Congreso de la República necesariamente para poder conseguir ese presupuesto, como esta elección sucedió. Y creo también que ahora el voto nulo antes estaba bajo una regulación de que tenían que ser los mismos candidatos bajo los cuales se repitiera la elección. Incorporaron un pedacito, digamos, en ese dictamen en donde dice donde tendrán que proponer a otros candidatos. Esos otros candidatos entonces ya abre la puerta. Efectivamente, sí servirá entonces el voto nulo para decir que si gana el voto nulo en el determinado distrito, entonces los partidos políticos tienen que proponer a candidatos diferentes para poder postularse. O por lo menos así se interpreta dentro del contenido del dictamen. Creo que es un avance importante. El tema de cuotas dentro de la estructura de los partidos políticos en su organización y democratización interna también creo que es un tema relevante. Entonces creo que es importante que pase. Leyes perfectas no van a pasar, leyes perfectas no tenemos y por supuesto son perfectibles. Esa es la gran diferencia. Ahora, en aras de esto de lo perfectible, a veces no salen mejores, sino que salen peores. Entra el caballo y sale el camello. Así es. Y de eso hemos visto mucho, no solamente en esta legislación, sino en otras. Sí. Es posible que ahora que regresa, es decir, ya hubo cierto malestar por parte de quienes habían participado en el proceso de propuestas porque lo que se había enviado finalmente no fue lo que el Congreso de la República había trasladado en su momento a la Corte de Constitucionalidad. Eso nos cierra la posibilidad de que hoy, nuevamente de vuelta al Congreso, puedan haber variaciones a esa propuesta de ley. Yo creo que eso sería muy riesgoso. Si en este momento nos ponemos a discutir qué elementos no están presentes y tratar de incluirlo, eso lo único que haría es atrasar más el proceso. Recordemos que son tiempos políticos, los tiempos políticos cambian con mucha rapidez. En este momento estamos entre la primera y la segunda vuelta, pero la correlación de fuerzas va a cambiar después de la segunda. Y recordemos que la ley electoral no es el único punto de la agenda legislativa. Tenemos la aprobación del presupuesto, si se va a hacer o no se va a hacer. Tenemos después la elección de la Junta Directiva para el próximo año, es decir, el primer año de la próxima legislatura. Entonces hay temas sustanciales, temas importantes que necesitan acuerdos. Yo lo que sugeriría, y creo que es lo que deberían de hacer los diputados, es aprobar el dictamen que en este momento tienen en las manos y que la Corte de Constitucionalidad después lo evalúe y que después de esa revisión los diputados lo aprueben con las observaciones que mande la CC. No veo posibilidades para abrir mesas, para sentarse a discutir. A lo sumo una comisión... ¿Pero debate en el Pleno? El debate en el Pleno, por supuesto. O a lo sumo una comisión técnica que acompañe el debate en el Pleno, que permita ir perfeccionando algunos puntos, pero contenidos en la iniciativa, no incluir otros. Y pues desarrollar y aprovechar el momento político. Recordemos que esto puede cambiar de la noche a la mañana. Y tenemos otros puntos que también van a tomar la atención de los diputados. ¿Dará tiempo, Gerson, a decir de los tiempos del Congreso y de la propia dinámica y cronograma establecido?
Yo creo que sí, tiempo da, digamos, tiempo da. El Congreso está en periodo de sesiones ordinarias en este momento. Creo que no hay mayor excusa. Si el Congreso tiene la voluntad de hacerlo, pues podría hacerlo en cualquier momento. De hecho, con la de la aprobación de urgencia nacional o bien aprobar debate por debate. Independientemente de eso, sí la ley, por ejemplo, del organismo legislativo plantea que debe de conocerse aspectos generales sobre el tema en sus primeros 3 debates. En el último debate y en lectura por artículos y redacción final es cuando ya se profundiza en el debate, en este debate. Si se aprobara de urgencia nacional, entonces esa profundización en cada uno de los temas debería hacerse en el Pleno, cosa que el propio Congreso de la República ya tiene mucho tiempo sin hacer. Es decir, ya no se visualiza el espíritu de las leyes cuando uno revisa las órdenes del día donde estará, digamos, contenido lo que los diputados plantearon. Ya no se registra ese espíritu de las leyes a la hora de que uno puede buscar, inclusive para las propias resoluciones del Tribunal Supremo Electoral o de las Cortes del país, debido a que es uno de los puntos de interpretación importante planteado por la ley del organismo judicial. Entonces creo que el Congreso tiene una responsabilidad altamente relevante y por supuesto creo que es el Congreso de la República que en este momento tiene que asumir las riendas de esto, especialmente porque creo que sí, al Congreso ya nos debe 3 años y medio de no hacer mayor cosa. Entonces creo que en este momento es cuando tiene que dar la cara, tiene que demostrar que realmente los que ya están pactando la salida del líder, por ejemplo, la salida del patriota, pues entonces tendrán que definir para dónde van y qué hacer, ¿no? Porque el Congreso que conoció esta propuesta de reformas no es el mismo Congreso que tenemos ahora, es decir, ya estamos después del proceso electoral. En política hoy es hoy, mañana es mañana. Y ven que ya hubo desbandada en el partido líder, hay otra serie de movimientos ahí, con lo cual los intereses siguen cambiando, se siguen reacomodando. ¿Es posible pensar que esto va a afectar, José Carlos, y hasta, digamos, hasta qué punto? Son variables y pueden afectar muchísimo, no solo la viabilidad. Si en este momento está en agenda, esto lo que nos muestra es que hay una voluntad de los jefes de bloque por discutirlo. Y en este sentido, pues, asumiría que también existe la voluntad de no solo los bloques, sino de los diputados integrantes. Hay que aprovechar. Y si no, pues hay que continuar presionando al Congreso de la República de la manera en que se le ha presionado en el marco democrático que se ha hecho, con manifestaciones pacíficas, con expresiones, y es válido, como muy bien dice Gerson, este Congreso ya nos debe mucho. Pasaron 3 años con una producción legislativa bajísima. Entonces, tenemos un dictamen que de alguna manera es muy positivo, está la posibilidad, creo que hay voluntad política en este momento, hay que aprovecharla. La integración de esta Comisión de Asuntos Electorales no está tan marcada como la Comisión de Finanzas que va a conocer ahora la propuesta de presupuesto, que solamente prácticamente son 2 partidos políticos. Ajá, es una integración. Aquí está un poco más variopinta. Claro, y recordemos que ya avanzamos en el proceso legislativo, porque en este momento ya no es discusión en la comisión, ya la comisión ya emitió su dictamen, en este momento ya está en el Pleno, es decir, ya hemos avanzado y caminado. Estamos a básicamente 2 lecturas que le envíen a la Corte de Constitucionalidad, sí clave los 105 votos para que ya no la Corte ya no emita una opinión como la que opinó, y espero que los acuerdos que se han hecho tanto públicos de liderazgos y dirigencias nacionales de muchos partidos políticos, como también de varios diputados en el Pleno, se haga evidente en los consensos y en los acuerdos para alcanzar los 105 votos. Pensando a futuro, Gerson, digamos, la señora Sandra Torres ha propuesto que esta iniciativa de ley sea conocida y sea aprobada en esta legislatura. El señor Jimmy Morales, entiendo, no se ha pronunciado sobre el particular, pero me llama la atención que él está proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente. En el escenario de que él llegara a ocupar la presidencia de la República y esta Asamblea Nacional Constituyente se conformara y echara a andar, esto plantearía nuevamente la posibilidad de volver a cambiar la ley electoral y de partidos políticos, sobre todo en el sentido de aquellos que dicen que no se puede cambiar el diseño de los distritos actual hasta que no haya una modificación a la Constitución, con lo cual se abriría nuevamente la posibilidad de introducir reformas a esta ley y posiblemente a otras, porque de ahí se derivarían varias cosas. Yo creo que, en primer lugar, quiero calificar la posición de ambos presidenciables. Me parece obviamente lógico
que la aspirante, digamos, a la presidencia de la República por parte de la UNE convoque a sus diputados y les pida que aprobarla, porque es, digamos, tiene diputados al Congreso de la República, tiene estructuras partidarias. Por ejemplo, en el caso del presidenciable del Frente por la Convergencia Nacional, creo que es irresponsable plantear una reforma constitucional sin haber pasado primero por las reformas a la ley electoral y partidos políticos. Hay que recordar que al fin y al cabo el Tribunal Supremo Electoral es el quien hace la convocatoria, y eso significa que esa convocatoria, si no hay aprobado una ley electoral y de partidos políticos, significa que tendrá que ser en las mismas condiciones que hoy tuvimos elecciones. Entonces, complejiza totalmente el tema. Si hay una reforma constitucional, sí, pero primero marquemos las condiciones bajo las cuales se va a convocar y se lleva a cabo esa reforma constitucional. ¿Qué piensa José Carlos? Sí, es necesario cambiar las reglas de juego. Yo en principio partiría por democratizar los partidos políticos, porque eso mejora la representación. El problema con los candidatos no era que los hayan postulado los partidos, sino la forma en que los postularon, de manera muy arbitraria, discrecional y bajo acuerdos incluso casi que comerciales, comprando casillas. Y por otro lado, el financiamiento. Reformas al financiamiento que hagan partidos políticos que no dependan de los intereses de los financistas. Y en ese sentido, ese tipo de cambios, además de mecanismos de inclusión y otro tipo de elementos que mejoran la representación, tendríamos indudablemente un sistema electoral más representativo, más democrático y que incentive muchísimo más la participación de lo que tenemos. Y la representación. Y hablando de una Asamblea Nacional Constituyente donde vamos a reformar aspectos estructurales del Estado, de la institucionalidad, es importante que ese proceso sea un proceso representativo con más y democrático. Sí. Ya para ir cerrando este segmento, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya dejado abierto un artículo en el cual permite que después de cada proceso pueda revisarse nuevamente la ley e introducir mejoras, pues vale la pena reflexionarlo un poco más, Gerson, en el sentido de que imagino que el tribunal lo hace porque ya ha pasado nuevamente de un proceso electoral que deja lecciones aprendidas, sobre todo en temas a veces de conflictividad, de administración o de logística. Es posible seguir enmendando y perfeccionando el sistema. Bueno, pues efectivamente creo que pasa en todos los países desarrollados del mundo. De hecho, no solamente debería estar ocurriendo en este momento con la ley electoral y de partidos políticos, debería existir también con el Código Penal. Hemos visto prácticas legislativas que han venido directamente a sobrelegislar o a plantear legislaciones poco adecuadas a la realidad del país. Entonces, a la misma instancia, el Congreso de la República debería de tener cuerpos permanentes trabajando en la actualización de las leyes y la implementación de las mismas, cosa que se ha intentado, pero la institucionalidad en el Congreso, lamentablemente hemos tenido presidentes que jamás han abonado por eso y entonces se complejiza totalmente esta labor. Una labor que ahora tiene que estar en la ley electoral y partidos políticos porque el propio Congreso de la República no lo puede hacer simplemente a través de un acuerdo político con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces creo que es importante que se mantenga todas las leyes, incluyendo una ley tan importante como la ley electoral y de partidos políticos. Es necesaria su revisión constante. Son perfectibles. La sociedad cambia, es dinámica. La política, la clase política cambia y la política en sí misma cambia. Es imposible anticipar todas las circunstancias que se pueden presentar. Entonces es necesario. Muchísimas gracias, Gerson. Muchísimas gracias, José Carlos, por habernos acompañado esta mañana. Al público televidente también por habernos acompañado. Vamos a volver ahora a la mesa principal con Carolina y con Mario para que continúen con la agenda informativa de esta mañana. Que tenga usted muy feliz día.